La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos con el periodista Lucien Chauvin, que es especialista en los temas energéticos. Ha participado en diversos foros internacionales relacionados con la energía en América Latina y también en el mundo. Lucien Chauvin se ha comunicado con nosotros porque tiene algunas preguntas sobre el tema de la energía nuclear en el Perú y bueno, estamos dispuestos a tratar de responder algunas de sus preguntas, sus inquietudes, esclarecer las dudas que puede tener al respecto. Muchas gracias, Lucián. ¿Cómo estás? Muy bien, y gracias eh, Por favor, por me- invitarme a conversar con ustedes. me gustaría que te presentes, que cuentes a nuestros seguidores dónde naciste, cómo surgió tu interés en la ciencia y en la energía en especial. Cuéntanos. Bueno, yo soy de Estados Unidos, soy periodista, he sido periodista en Perú por muchos años, ahora vivo en Uruguay y cubro un poco el cono sur, Argentina, Uruguay y Paraguay. Desde hace mucho tiempo soy corresponsal de una agencia que se llama Argus Media y Argus Media es una agencia especializada en temas de energía. Cuando comencé, eh, era principalmente temas de hidrocarburos, gas y petróleo y un poco sobre energía eléctrica, específicamente temas como hidroeléctricas, nada más. Desde hace tiempo y con el cambio climático y la transición energética, el enfoque ha sido cambiando. Ahora miramos temas como el hidrógeno verde, energía solar, energía eólica y recientemente hay mucho interés en el tema nuclear. Yo he cubierto ese tema principalmente en Argentina, que es uno de los tres países en la región que tiene reactores, y creo que es un líder, no solamente en América Latina, sino en el mundo en el tema de investigación. Entonces, todo eso para decir que me interesa, mi interés en el tema en Perú ahora viene de comentarios del ministro Rómulo Mucho sobre la posibilidad de construir o adquirir un reactor modular pequeño para la selva. Entonces, tal vez podemos comenzar conversando sobre eso. ¿Cuán realista es la posibilidad de tener un reactor modular en la selva peruana? Muy bien, bueno, debemos señalar que cuando regresé de mis estudios doctorales, yo hice un doctorado en fisión nuclear, que es justamente el principio sobre el cual se basa el funcionamiento, la construcción de los reactores nucleares, ¿no? Llegué y el IPEN estaba dirigido por militares del ejército y de la marina, y en esa época tenían la idea de hacer ya un programa con 4 reactores nucleares. A mí me pareció un poquito exagerado esas perspectivas, imposibles, ¿no? Pero bueno, ellos tenían esa idea. En esa época, los reactores nucleares que se estaban construyendo, tenían la tendencia de ser gigantescos, ¿no? Qué sé yo, 1000 megavatios para que sirvieran de base de manera estable y tengan pues una fuente estable de energía para un país grande, claro. Hacerlo eso en el Perú me parecía una locura porque tenemos acá fuentes hidroeléctricas, y nos sería bastante todas esas energías. Sin embargo, había siempre una pequeña posibilidad en Iquitos. ¿Por qué Iquitos? Porque Iquitos no está
integrada a la red nacional, que como está Lima y muchos pueblos del Perú. Iquitos está aislado y en ese caso sí se decía desde esa época que podría ser interesante instalar una planta nuclear para generar energía eléctrica. Digo eso porque el Perú, cuando regresé en los años 80, estaba construyendo un reactor de investigación, el reactor RP-10, o sea, 10 megavatios de potencia, pero no era para generar electricidad, no prendía ni un foco. Servía para generar radiación neutrónica y la radiación neutrónica sirve para producir radioisótopos que pueden aplicarse en la medicina, pero también estudio de materiales. Generalmente un reactor como ese que tiene actualmente el Perú, en los países avanzados y más o menos avanzados, básicamente se utiliza para estudiar materiales, neomateriales, la estructura de los materiales, minerales, metalúrgicos, biológicos, etcétera. Pero acá se utilizaba para producir radioisótopos para la medicina. Y, pero ha empezado a haber importación de estos radioisótopos y el IPEN ha tenido problemas porque lo que cuesta el reactor nuclear para producir esa cantidad de radioisótopos es demasiado, o sea que no es rentable de punto de vista de utilización de los radioisótopos y la cantidad de radioisótopos que se necesita. Bueno, pero en cambio la parte de energía nuclear, es decir, la que se convierte en energía eléctrica, parecía interesante que se aplicara a Iquitos, que no, repito, no está conectada con la red. Sin embargo, los reactores en esa época eran demasiado grandes, pues, para Iquitos. Iquitos es una ciudad pequeña, eh, y la cantidad de energía, de potencia que necesitaría, estamos hablando pues del orden de 50 megavatios, 60, 70 megavatios por ahí. Y los que había en esa época pues eran reactores de mucho mayor potencia, ¿no? Entonces no era no se podía sustentar adecuadamente. Sin embargo, a partir del año 2000, debido a la necesidad de parar el cambio climático, varios países, varias empresas han empezado a desarrollar reactores pequeños, ¿no? Y modulares, que en inglés se les conoce como los reactores SMR, de Small Modular Reactor, o sea, reactores pequeños modulables. ¿Qué significa eso? Que uno puede construir un reactor de repente 30 megavatios y si la ciudad o empresa necesitaba un poco más, pues se le iba añadiendo por módulos, así como el Lego, ¿no? Ujú. Esto además era muy interesante, puesto es interesante porque significa que no se va a necesitar una tremenda inversión para un gran reactor. Hay que pagar, digamos, los intereses porque eso se hace financiado. Es una barbaridad, pero con los pequeños ya podríamos decir que no se va a necesitar, qué sé yo, 500 millones de dólares, sino de repente 80 millones de dólares para hacer uno pequeño y eventualmente podría ser rentable a mediano plazo porque el combustible fósil que se quema en Iquitos es pues bastante comparado con lo que se necesita. De modo que me parece que Iquitos es el que paga más por su energía que los otros por esta característica. Además, por esa razón es que se comienza a hablar de ello. Ahora, no se trata aquí de un desarrollo nuclear peruano, porque eso ya lo están construyendo en el extranjero. Lo interesante de estos reactores es también de que te lo hacen allá en Estados Unidos, en Rusia, donde fuera, y te lo traen así en un barco y te lo instalan allí donde tú coloques, en un terreno pequeño, no se necesitan hacer grandes instalaciones, ¿no? En un terreno pequeño se te instala ese reactor hecho. Así como quien trae una refrigeradora y ¡pac! Se la colocas en tu casa. Es así más o menos un reactor
que se llaman los reactores modulares pequeños. Ahora bien, dicho esto, también hay que aclarar de que los reactores todavía están en desarrollo. Hay algunos que ya han tenido autorización para ser construidos. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se autorizó la construcción de un reactor de 77 megavatios, megawatts, ¿no? Ese reactor ya se autorizó e incluso entiendo que hay dos países que ya hicieron contrato con la empresa para tener ese reactor, de modo que ya empezó a funcionar. Después también Rusia tiene uno de 50 megavatios, pero que lo utiliza en una embarcación. Esta embarcación entonces puede ir por mar hacia un puerto donde se necesita energía y se instala pues como una especie de fuente enorme de energía un poco ambulante. De modo que, en conclusión, estimado Lucian, la tecnología que ha sido desarrollada en los países como Estados Unidos, Rusia y otros más que se están haciendo, eh, serviría para simplemente comprarles ese reactor y acá se tendría que preparar junto con la empresa que va a vender este reactor, se prepara a los técnicos, los operadores y todo lo demás. Es decir, es un proyecto que toma en cuenta la capacitación y la construcción de reactor, más o menos igual como se hizo con el reactor de investigaciones que tiene el IPEN, que es en Guarangal, el RP10, igual, lo construyó Argentina y Argentina preparó a los técnicos o a los operadores para que lo hagan funcionar, con la diferencia de que Argentina tuvo que venir acá, aquí los técnicos argentinos tuvieron que venir a Guarangal, construir todo, pues los muros, eh, toda la infraestructura la hicieron acá. Fue un trabajo largo. Mientras que los modulares te lo traen hecho. Al toque nomás se instala. Es más o menos por eso es que el señor Rómulo Mucho retoma esta vieja idea, sobre todo ahora que ya empieza a ver la posibilidad de comprar. No es una, digamos, una cosa extraordinaria porque simplemente se trata de comprar un aparato y hacerlo funcionar con técnicos preparados. Es como comprar una computadora o una refrigeradora. Si hubiera sido interesante que haya un equipo de investigadores que participen en el desarrollo de esta tecnología y por lo menos uno cobra las patentes de los inventos que se integran a esto. Debemos nosotros como país apuntar a integrar conocimiento a los sistemas tecnológicos que se están construyendo en el extranjero. Más o menos esa es la idea, Luciano. Gracias. Eh, yo sé que hace algunos años, bueno, ya hace algunas décadas había mucha oposición de los grupos verdes y ambientalistas a la energía nuclear. Eso ha cambiado, pero hay un tema muy interesante que tiene que ver con la Amazonía. Hay grupos que no quieren ningún tipo de desarrollo y miran muy raro la idea de poner un reactor nuclear en el corazón de la Amazonía. Entonces, ¿qué responde usted a esos temores, ¿no? Que la Amazonía está bajo presión y eso podría añadir más presión aún. Bueno, en este momento, el más alto riesgo que está corriendo la humanidad es el calentamiento global. Mm, Este calentamiento global se debe a la quema de combustible fósil, de petróleo, carbón, gas. Y algunos piensan que ya hemos llegado a un punto de no retorno, es decir, ya no podemos hacer nada, que esto se va a calentar cada vez más y el fin de la civilización no está muy lejos el calentamiento global producido por los combustibles fósiles, pero también por la deforestación, el corte, la tala de árboles, la selva, que se está de una manera irresponsable, criminal, podríamos decir, deforestando, más los incendios que están ocurriendo. Eso pone en riesgo ya la existencia de la Amazonía misma.
De modo que esos grupos que tú haces mención, que se preocupan por el ambiente en el Amazonas, tendría que intensificar su defensa de la Amazonía contra la deforestación y la quema de árboles. Ese sería el principal. Más bien el reactor, todo lo contrario, disminuye la necesidad de combustible fósil, o sea, ya no va a contribuir con el calentamiento global, la manera como lo están haciendo ahora los que utilizan energía en Iquitos. La energía nuclear más bien es pro ambiente, pro Amazonía, contrario a lo que sucede con las otras formas. Creo que esta oposición a la que tú haces mención básicamente se debe al poco conocimiento, a este temor que se creó desde Hiroshima y Nagasaki, que se difundieron imágenes de horror y la gente ha quedado con esa idea de que la energía nuclear puede ser peligrosa, etcétera. Pero no, nada de eso. Sobre todo estos reactores pequeños que además tienen un sistema de seguridad de apagarse solos, digamos, entre comillas, cuando hay un pequeño desperfecto. Lo que no ocurre con los grandes reactores, porque estos grandes reactores tienen refrigeración asistida por motores muy poderosos y que hay veces cuando hay un tsunami como ocurrió en Fukushima, se apagaron los motores que servían para refrigerar y hubo una catástrofe. De modo que los ambientalistas no deberían preocuparse para nada, sino más bien promover el uso de reactores nucleares en Iquitos sobre todo. Y hemos estado hablando básicamente del uso de los reactores modulares pequeños en Iquitos. ¿Podría usarlos en otras zonas de Perú? Por ejemplo, en donde hay los clusters mineros, Apurímac, Tacna, Moquegua. Claro, efectivamente, si es que hay alguna mina que se requiere explotar y que está lejos de la red nacional, eh, y sería práctico, por supuesto, un pequeño reactor de 10 megavatios, digamos, algo que tenga la potencia que necesita esa instalación minera, que se supone que tiene una cierta magnitud, ¿no? Eso, por supuesto, es posible. Como lo señalaba, hay reactores de 500, de 50 megawatts que se pasean ahí en una embarcación, o sea que una de 10 eh, puede estar muy bien instalada, pero estas de 10 todavía están en desarrollo. Lo que Mm. está actualmente ya con autorización de funcionar es de 77 megawatts, un poquito grande para una minera, digamos, ¿no? Y creo que para eso hay que esperar, pero para Quito sí se puede comprar llave en mano un reactor pequeño de Estados Unidos que ya tienen este de 77 megavatios. Y también hay otros que también se puede esperar porque está, también tenemos los reactores de Rusia, como digo, de 50. Hay, hay una empresa NewScale Power Module que tiene 60 megavatios. Esto también tenemos Westinghouse que está haciendo una entre 5 y 15 megawatts. Esta de Westinghouse, por ejemplo, puede ser muy útil para las mineras. Hay un sistema llamado SMART que viene de su Corea, esta tiene ya más grande, 100 megavatios, o sea, dependiendo de la necesidad. Hasta China también está haciendo una, pero un poco más grande, de 210 megavatios. Depende de la necesidad energética, de potencia, para que se escoja el reactor pequeño más conveniente y con la seguridad que no habrá pues accidentes graves como que hemos conocido antes. Si miramos el Perú, el sur de Perú es una de las zonas más importantes en términos de generación de energía solar. Eh, pero el problema con energía solar y energía eólica es que necesita potencia firme
en la noche, porque no hemos avanzado hasta ahora con baterías que podría ser almacenes de energía. Los pequeños reactores podría servir como la potencia firme. Por ejemplo, si alguien construye una planta de 300 megavatios o 200 megavatios en el desierto de Moquegua, podría tener un reactor modular como potencia firme y hacer combinación de tecnologías. Ante la falta de baterías, efectivamente, podría pensarse en hacer pequeños reactores allí donde se necesita, como señalé, puede ser una minera o alguna pequeña ciudad aislada en el desierto, siempre y cuando, pues eso ya es tema de un análisis económico, no se tenga en la red, ¿no? Tenemos nosotros hidroeléctricas bastante importantes. La energía solar está como en este momento se podría usar como apoyo en el día, pero sí efectivamente podría pensarse haciendo siempre el análisis costo-beneficio, cuánto cuesta, cuánto se ahorra, todo eso es un análisis económico. Tecnológicamente ya se puede hacer en cualquier sitio, pero ahí viene la tristeza, como siempre en nuestro país, cualquier solución que querramos a nuestros problemas, llave en mano pedimos del extranjero la máquina. Ese sería el caso, reactor llave en mano, con una preparación de operadores de uno, digamos, para un reactor de 70 megavatios, 77, se tendría que contar con aproximadamente con unas 80 personas en total, contando ingenieros nucleares, operadores, técnicos de mantenimiento, etcétera. De modo que efectivamente podría hacerse, pero en eso hay que consultar muy bien con los economistas del Estado que seguramente estarían muy atentos a generar cosas con una buena, con un beneficio. Beneficio y costo siempre hay que tomarlos en cuenta. Siguiendo ese tema, desde 2004, Perú ha construido varios grandes centrales térmicas quemando gas natural. Y con la idea de que, no sé, que el gas natural iba a ser infinita y obviamente no es. Ha bajado bastante las reservas, pero Perú sigue quemando gas natural para energía eléctrica mientras piensa en industrias como petroquímica y tiene las exportaciones. Sería más inteligente para el país adquirir esos reactores modulares de 100 o 200 y ir reemplazando la quema de gas natural para generar energía eléctrica. Más aún, yo creo que si es que a partir del año 1950 se hubiera intensificado el uso masivo de reactores en todo el mundo, pues no tendríamos el calentamiento global, pero como tú sabes, como periodista, hay muchos intereses creados. Las grandes empresas petroleras se oponen, se opusieron, hicieron todo un escándalo porque querían hacer su negocio. Igual acá también hay seguramente intereses, habría que investigar, que se oponen al uso incluso de la energía solar. Hay normas que están ahí pendientes, normas que nos permitirían vender, no solamente usar energía y pagar por ella, sino nuestras pequeñas celdas solares que generen electricidad y se inyecten a la red. Y a ver, todo eso hay que tener normas. En este caso, hay que normalizar, reglamentar el uso de pequeños reactores y efectivamente con el tiempo, allí donde se está usando gas, carbón o petróleo, allí hay que reemplazarlos por reactores pequeños, puesto que el calentamiento global es una cosa muy seria que pone en peligro la civilización. Perfecto, esas son mis preguntas. ¿Hay tema que no he preguntado que usted cree que es importante en este campo? Sí, te agradezco mucho.
Solamente que quisiera añadir para la gente que nos escucha, en el Perú hay un reactor de investigaciones de 10 megavatios. El Sí. reactor funciona con fisión nuclear en el núcleo y lo que sale de ahí, el producto de ese reactor nuclear, es neutrones, rayos neutrónicos, pero para utilizarlo bien se necesita gente preparada y esa es la que no tenemos. O sea que en este momento el reactor nuclear está siendo subutilizado porque no se tiene los usuarios. Hay personas que no conocen muy bien cómo funciona un reactor de investigación y, y se oponen a veces a que se haga estudios de materiales. Un reactor nuclear como este en los países desarrollados, hay biólogos, físicos de materiales, físico-metalurgistas y una serie de especialidades que usan ácidos de neutrones para estudiar los materiales. Caray, yo te puedo eh, mostrar cualquier cantidad de fotos del mundo, que el reactor nuclear no es una cosa meramente nuclear, o sea, de investigaciones me refiero, se utiliza para todos los campos. Por esa razón, los centros nucleares europeos, por ejemplo, yo trabajé en la Comisión de Energía Atómica de Francia, donde se inició la energía nuclear. Ahora le han cambiado de nombre, se llama Comisión de Energía Atómica y de Energías Alternativas, o sea, se ha convertido en un centro de invasión de energías, investiga energías en general. Lo nuclear es una parte de la matriz, no se puede, el que se fanatiza solamente con ese sector está limitando la potencialidad de la ciencia. En Alemania he trabajado también en centros nucleares, uno de ellos estuve un tiempo en el centro nuclear de Jülich, así se llamaba, Forschungsanlage, que era Centro de Investigaciones Nucleares. Se le ha quitado la palabra nuclear y se llama simplemente Centro de Investigaciones, donde se investiga con reactores y aceleradores, no solamente temas nucleares, sino también temas de materiales, biológicos, metalúrgicos, eh, industriales, ambiente, etcétera, etcétera. De modo que eso es necesario que comprendan los peruanos de las universidades. Pero también señalo algo que es bastante grave. La falta de interés de investigación, la falta de promoción de la ciencia hace que ese reactor en Guarangal sea utilizado por muy pocas personas que son pagadas como empleados del IPEN en Guarangal y las universidades no van. O sea, no van porque está mal situado, está a 2 horas de acá de Lima y las universidades, los profesores universitarios no tienen ningún incentivo para gastar 4 horas diarias de su vida y hacer algún tipo de investigación. O sea que ha sido mal planificado y para resolver tendríamos que contratar por lo menos unos 50 científicos en diversas disciplinas, en, en biología, en física de estado sólido, en física de materiales metalúrgicos, como señalaba, y hacer un centro de investigaciones serias. Mientras que no se llegue a eso, el reactor nuclear de Guarangal, el centro nuclear, estará siendo subutilizado y eso me parece bastante difícil para un país que le faltan recursos. Muchas gracias, Lucián, por este A usted, interés y seguiremos en comunicación para cualquier duda que puedas tener. perfecto, muchas gracias. Gracias, amigos. Ha sido el periodista Lucián Chauvin, que es especializado en temas energéticos, que ha estado con nosotros esta noche. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. Chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.